Bien, hermanos, pues ahora sí, eh, ya después de muchas postergaciones de esta clase, por fin vamos a continuar. Perdón, sí, me disculpo públicamente por esas ausencias. Han sido un poquito, eh, no sé, un poquito difícil este tiempo, pero también un tanto innovador para mí. Son cosas y experiencias que no había conocido. Entonces, ahorita, afortunadamente, gracias a Dios, todo ya está mejor, entre comillas, pero ya por lo menos, estamos aquí. Gracias por su paciencia y eso es en realidad lo que quiero decir. Ah, que estoy muy agradecido por el apoyo que ustedes han tenido hacia mí. Vamos a iniciar con una oración en la clase del día de hoy. Y, hermano Eugenia, por favor. Claro que sí, hermano Juan Carlos. Gracias. Amoroso Padre Celestial, en esta noche, inclinamos la cabeza ante ti para darte gracias por todo lo bueno y bondadoso que has sido con nosotros, Señor. Gracias por un día más de vida. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos con el hermano Juan Carlos. Gracias porque Él nos da de su tiempo y de su enseñanza. Gracias porque le has ayudado para salir adelante de todas las pruebas y vicisitudes que tú le has brindado. Gracias, Señor, por la salud que nos brindas a cada miembro de este grupo y a todos los hermanos. Señor, te pedimos con humildad que tu Espíritu Santo esté con nosotros para que podamos entender, comprender lo que Él hoy nos va a enseñar y lo podamos poner en práctica en nuestras vidas diarias. Señor, te pedimos por nuestros hermanos que están en guerras, los que están en los hospitales, tanto por los enfermos como por sus familiares, asimismo por el personal médico, por los doctores, por las asistentes y por las enfermeras. Señor, por las personas que están pasando alguna aflicción o algún problema, bendíceles. Los que van de regreso a sus hogares, bendíceles. Aquellos que tienen algún problema o alguna aflicción, ilumínales, Señor, y hazles saber que estás ahí para apoyarles. Todo eso te lo pedimos con humildad, pidiéndote las bendiciones que tú tienes reservadas para el hermano Juan Carlos, y lo hacemos con bendita humildad en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana. Bien, hermanos, en la clase de hoy vamos a tratar el tema de la predestinación, pero antes de abordar directamente el tema, eh, quiero aprovechar eh, para que también podamos dejar un poquito más en claro esa idea de la iglesia verdadera. Eh, yo amo muchísimo esta iglesia, evidentemente estoy de acuerdo con sus doctrinas básicas, pero sin embargo también se han creado mitos, historias que no están acorde. Se han eh, establecido algunas ideas como dogmas que también ni siquiera el Señor los ha establecido como tal, que desafortunadamente o afortunadamente, eh, esto es debido a que la iglesia ha crecido muy rápido, es demasiado grande, considerando que esta iglesia pues no ha utilizado técnicas inquisitorias como se hizo en la época medieval. Entonces, es una iglesia en constante expansión y eso obliga a que a veces algunas ideas de otras congregaciones se introduzcan en la iglesia y empiezan poco a poco a mermar el conocimiento, la doctrina, y eso puede ser perjudicial. Entonces, el tema con el que voy a ir es este de la iglesia verdadera, pero va de la mano con el concepto de lo que es una eh, predestinación. Antes de comenzar, ya propiamente, me gustaría que ustedes pudieran decirme de en su propio vocabulario, qué entienden por preordenación desde su punto de vista. Aquí no, ya saben que no hay errores. Es solamente para saber desde dónde comienza. ¿Qué es la preordenación? ¿O cómo la entienden más bien?
Hermana Eugenia. No, no tiene nada que ver con lo de preordenación. Yo solo quería preguntar algo Sí, de lo que se dio en alguna de las conversaciones que nos puso usted. Bueno, a mí sí me llamó mucho la atención. Nunca lo había pensado de esa manera, que fuera cada domingo y no le lleváramos, acerca del diezmo. Entonces, hubo algo que nos enseñó con anterioridad de lo que era que bendijéramos el agua. Hace tiempo que nos dijo usted, ajá. bendigan el agua cada vez que se la van a tomar, agradezcan. Y yo así cada vez que me voy a tomar el agua en las mañanas siempre digo, bendigo esta agua, agradezco por ella, cómo fue que llegó aquí a mi hogar y así. Y Ujú. hasta siento que me sabe más rico. Y entonces yo quería preguntarle, o sea, que sí es lo mejor que demos, o sea, no por practicidad o por comodidad, pero que si lo ideal, si es que demos cada vez que vayamos a la casa del Señor, es que sí llevemos nuestro diezmo. Es como cuando vamos de visita, así lo interpreté, porque lo estuve leyendo varias veces. Cuando vamos de visita a una casa, procuramos llevar, no sé, o unas galletas o una gelatina o algo. Entonces dije yo, no, pues sí que estamos, bueno, yo en mi persona hablo por Maricruz, este, ando mal, voy a llevar mi diezmo, pero entonces cuando voy a la casa del Señor, que es al templo, ¿hay que podría ofrecerle? Pues una muy buena pregunta, hermana. Ah, Normalmente cuando escuchamos a nuestros líderes en las conferencias, escuchamos algo así como ir a adorar al templo, pero en realidad no hay un altar de adoración, no hay algo así como un acto de veneración, que nos hinquemos ante el altar, como se hacía en épocas antiguas. Eh, Nosotros entendemos que, dada la destrucción del templo de Jerusalén, eso cambia radicalmente el concepto adoración. Adoración en hebreo es la palabra abodá, y abodá, en realidad, su traducción real es servicio. El servicio a Dios es la adoración a Dios. Así que cuando nosotros vamos al templo, propiamente, eh, vamos a adorarle, es decir, vamos a servirle. Y el rey Benjamín en el libro de Mormón nos enseña que cuando estamos al servicio de nuestros semejantes, estamos al servicio de Dios. Y lo mismo pasa en la iglesia. Cuando una persona no es pagadora de diezmos, porque a lo mejor no trabaja o, no sé, a lo mejor es viuda y no tiene ingresos propiamente por alguna ganancia, por decirlo así. Entonces, eh, el no llevar el diezmo no implica que no vaya con las manos vacías, implica que puede ir con su servicio. Ese es el objetivo de reunirnos como iglesia, el poder servirnos unos a otros. Es como una especie de entrenamiento para construir Sion. Y eso no lo vamos a poder lograr a menos que estemos dispuestos a servir. Y de ahí lo traspasamos incluso a nivel casa. La casa, antes que la iglesia y antes que el templo, la casa es un templo principal en el cual debemos servirnos unos a otros. Y de acuerdo a las enseñanzas, nuestro propio cuerpo es un templo. Por lo tanto, también debemos servirle a nuestro cuerpo. Y eso significa cuidar de él, servirnos a nosotros mismos, no en un sentido ególatra, sino en un sentido de cuidado, de celo por nuestra salud, por nuestro beneficio, porque es morada del Espíritu. Entonces, no necesariamente es cada vez que voy a la iglesia llevar un diezmo. Como decíamos en el chat del grupo, se puede, ah, si alguien tiene la disciplina de decir, bueno, yo al final del año lo doy, porque es más claro el saber que sí se está entregando la totalidad de mi diezmo.
Entonces, eso sería genial. Mm, Sin embargo, si hay personas como yo que somos muy indisciplinados y que no vamos a llegar a fin de año con ese dinero, entonces lo ideal sería que en cuanto lo recibimos, demos el diezmo para que entonces no ocurra que somos pagadores parciales. Entonces, esa es solamente como la recomendación, pero en realidad, cuando no llevamos monedas, llevamos manos, llevamos oídos, una boca con la cual podemos predicar y ciertamente en los niveles de los templos que hemos hablado, podemos servir en cualquier escala y nivel. Y eso es llevar nuestra ofrenda. Esos son nuestros sacramentos. No sé si se pudo contestar la pregunta, hermano. Excelente, hermano Juan Carlos, como siempre, me deja claro y me siento tranquila. Le agradezco infinitamente. Gracias. A usted, hermana, es una muy buena pregunta y de hecho nos sirve de arranque, ¿no? Porque decíamos que la preordenación, bueno, no sé si alguien quiera aventarse a dar su concepto de cómo entiende la preordenación. Pues yo creo que, bueno, yo entiendo que viene la palabra pre antes y ordenación o ordenanza, o sea, una ordenanza Ujú, ah, anterior. Entonces, lo primero que se va a mi mente es Jeremías, que yo te conocí antes de que nacieras, Alma 13, que fuimos todos preordenado. preordenados, Ujú. ¿no? Esa es mi opinión. Muy bien, gracias, hermano. Ese es un muy buen comienzo. eh, y podemos entender entonces la preordenación como el llamado. Ah, no propiamente como un destino fijo. No obstante, ah, en algunas escrituras del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo sí se refería a una preordenación, pero en otras, de manera tajante, y me llama mucho la atención que en la revisión que hace José Smith de las escrituras, no cambia la palabra predestinación, sino que la mantiene, lo cual entonces sí nos hace entender que sí se debe respetar ese concepto de predestinación como algo distinto de la preordenación. Sin embargo, las religiones esotéricas y místicas hablan de la predestinación y sobre todo en la época de la Reforma, cuando Calvino empieza a reformular los conceptos de las Escrituras, utiliza la idea de la predestinación para atacar las indulgencias. Y decía que, bueno, la Iglesia Católica afirmaba que pagando se podía salir del infierno, a propósito del diezmo, ¿no? Y por otra parte, Calvino decía, no, la salvación ya está predestinada. Es decir, desde antes de la fundación del mundo ya estaba destinado que quiénes serían salvos y quiénes no. Posteriormente, estas ideas se fueron radicalizando y entonces llegó un punto en el que se decía, o se dice todavía, hay congregaciones que así lo creen, en que una vez salvo, para siempre es salvo. Es decir, ya no hay forma de salir de esa salvación, hagas lo que hagas. Evidentemente eso está equivocado porque las escrituras hablan de un pago por sus obras. Entonces, esa idea de que las obras no cuentan y que ya si confiesas con la boca que Cristo es el Señor, entonces ya con eso te salvas, evidentemente no está conforme a lo declarado por el propio Salvador. Entonces, ahora la siguiente pregunta es, en su opinión, ¿qué entienden por predestinación? ¿Cómo imaginan la predestinación? Hermana Alejandra.
Hermano, yo entiendo que hay un plan, el plan de salvación, y ese plan se echa a andar con el servicio y la actuación de todos. Además, obviamente que el centro es Jesucristo, pero de alguna manera hay una participación en todos los acontecimientos, sobre todo lo que tiene que ver con los acontecimientos importantes. Este, y yo entendería predestinación como precisamente una asignación que recibimos para poder estar dentro de ese plan, que ese plan se lleve a efecto. Cuando Abraham habla de que vio a los diferentes personajes del mundo, pues ellos nosotros tuvimos que haber hecho algo en el mundo de donde nosotros venimos para recibir esas asignaciones. Si el sacerdocio se extiende a los hombres y ellos lo reciben en consecuencia de sus actos, quiere decir que nosotros en el mundo preterrenal tuvimos actividades, hicimos cosas, o sea, no venimos sin nada. Entonces, yo pienso que nuestro Padre nos da asignaciones dependiendo de eso que hicimos en aquel mundo. Es mi comentario. Muy bien, hermana, muchas gracias. Hermano Enrique. No, yo te quiero preguntar, Juan, que cada vez que, bueno, leer al apóstol Pablo con la palabra predestinación, siempre contesté yo que, o supuse que era una mala traducción, que debería decir preordenado, porque pues decimos dentro de la iglesia que no hay predestino, que hay preordenación. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿esa palabra sí está bien traducida? En algunas escrituras, sí. Y en algunas, José Smith sí hizo el cambio por preordenación. Ahí es importante entonces entender el contexto. Eh, y bueno, partiendo de lo del concepto de iglesia, ah, muchas veces cuando pensamos en la iglesia verdadera, decimos pues la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque Doctrina y Convenios dice, ah, pensemos en que se está tratando de una iglesia que va naciendo, va creciendo, que va prosperando. Ah, no obstante, debemos recordar también que en Doctrina y Convenios se declara una maldición que pesa sobre la iglesia y la compra de Sion no se llevará a cabo o no se llevó a cabo incluso dada esa maldición que finalmente vino a desencadenarse en la expulsión de los santos de Missouri. Ahora, teniendo esto en cuenta, hermanos, podríamos pensar, bueno, esto estaba predestinado o estaba preordenado, Dios ya sabía que iba a suceder, y si ya iba, y si sabía que ya iba a suceder, entonces, mm, dado el error, ah, y llamémoslo así, entre comillas, error, pero podríamos llamarle la transgresión que cometieron los santos en esa época, no se pudo adquirir esas tierras y no pudo ser redimida Sión, o lo hizo por nosotros que vivimos en esta época, que tal vez no seamos lo suficientemente dignos en este tiempo presente como para tener las tierras de Sión y haber hecho un buen uso de ellas. Obviamente, entraríamos a la especulación, pero nos damos cuenta de que el hecho de que corrijamos el término predestinación por preordenación, entonces ya nos hace entender que la predestinación la entendemos en manera general como un destino fijo, que ya va a ser totalmente inalterable, en donde incluso nuestro albedrío
queda anulado. Pero como decía hace un rato, en algunas escrituras sí debe de decir predestinación y en otras se le cambió a preordenación. Vamos a ver ahorita rápidamente algunas escrituras para que tenga mayor amplitud de este tema. Y quiero comenzar primeramente con esta alegoría de Cenos. La alegoría de Cenos es muy ilustrativa por muchas razones. Perdón, hermana Eugenia. Sí, hermano Juan Carlos, lo que pasa es que aquí, buscando en Google, dice lo de preordenado y me llamó la atención, dice, significado se refiere a la doctrina de Dios en el mundo espiritual preterrenal, seleccionó a ciertas personas para cumplir misiones específicas durante su vida en la tierra. Por ejemplo, se considera que figuras como Abraham o Jesús, o sea, fueron preordenados a roles particulares, o sea, ya nos había usted explicado. Ujú. O sea que ya, sí, o sea, sí nada más lo estaba corroborando. Muchísimas gracias. Al contrario, hermana, gracias a usted. Y de hecho, ese es el concepto que en la iglesia manejamos para preordenación. En pantalla está ahí, como viene en la guía para el estudio de las escrituras. Dice la ordenación preterrenal de Dios a sus hijos en espíritus, que fueron valientes para que cumplieran ciertas misiones durante su vida terrenal. Entonces, la preordenación es una preasignación para cumplir misiones. Ah, ahora decía nuestra hermana Alejandra, dado que allá sí hicimos algo, es decir, no fuimos, no estuvimos sentados en una silla en la sala de espera, sino que hubo una actividad antes de nacer en esta tierra, entonces se nos dieron ciertas asignaciones cuando llegamos a ser grandes y nobles. Ahora bien, am, volvamos ahorita a la alegoría de Zenos. En esta alegoría, hermanos, decía que es más que ilustrativa, nos enseña muchos puntos doctrinales interesantes, porque más allá de estar hablando de un árbol que no da buen fruto y entonces hay que quitarle algunas ramas para injertarlas en otro lugar, se dan algunas claves interesantes. Por ejemplo, el hecho de que el Señor planta un árbol y dice en el versículo 4: acaeció que salió el amo de la viña y vio que su olivo empezaba a secarse, y dijo: lo podaré y cavaré alrededor de él, y lo nutriré para que tal vez eche ramas nuevas y tiernas, y no perezca. Y aconteció que lo podó y cavó alrededor de él, y lo nutrió, según su palabra. Y sucedió que después de muchos días se empezó a echar algunos retoños pequeños y tiernos, mas he aquí, la copa principal empezó a secarse. Y aconteció que vio el amo de la viña y dijo a sus siervos: me aflige que tenga que perder este árbol. Por tanto, ve y arranca las ramas de un olivo silvestre y tráemelas aquí, y arrancaremos estas ramas principales que empiezan a marchitarse y las echaremos en el fuego para que se quemen. Y he aquí, dijo el señor de la viña: tomaré muchas de estas ramas nuevas y tiernas y las injertaré donde yo quiera. Y no importa si acaso la raíz de este árbol perece, yo puedo preservar su fruto para mí. Por tanto, tomaré estas ramas nuevas y tiernas y las insertaré donde yo quiera. Ese donde yo quiera debe de quedarnos grabado en nuestra mente. Ahora bien, vemos que la alegoría está contada en tiempo presente. Aquí la pregunta sería: ¿Dios actúa, más bien,
¿Dios reacciona o él ya ve las cosas por anticipación? Ciertamente podemos decir que él no reacciona. Él no ve que en este momento están saliendo las ramas que se están secando y entonces dice, y me agarró de sorpresa y vamos a cortarlas. Él ya lo sabía, tiene una presciencia, es decir, un conocimiento previo. Entonces, esta alegoría que está contada en tiempo presente, evidentemente es anacrónica, o sea que no tiene una temporalidad eh, de, digamos, literal, sino que se trata de una alegoría hablando de algo que sucedió en muchos tiempos diferentes, en un tiempo desconocido. Podríamos decir pasado o podríamos incluso decir futuro. Pero eh, evidentemente, nosotros podemos concluir que esta alegoría nos habla de lo que se pensó previamente, antes de que sucediera, y se está narrando a manera de parábola. Perdón, hermano Alejandra, hace ahorita, se me pasó. No sé si tiene alguna pregunta o comentario. No, hermano. Ok, gracias. Ah, y sin embargo, hermanos, sí es importante nuevamente rescatar esa parte donde dice, las injertaré donde yo quiera. No está hablando de voy a consultar al consejo o voy a hablarlo con mi siervo para que él me aconseje. E incluso vamos a ver algo que sucede más adelante. En el 10 dice, aconteció que el siervo del señor de la viña hizo según la palabra de su amo e injertó las ramas del olivo silvestre. Y el señor de la viña hizo que se cavara alrededor y se podara y nutriera. Y dijo a su siervo, me aflige que tenga que perder este árbol. Por tanto, para que tal vez pueda yo preservar sus raíces a fin de que no perezcan y pueda yo preservarlas para mí, he hecho esto. Por tanto, ve, cuida el árbol y nútrelo según mis palabras. Y estos, las ramas que ya había quitado, yo pondré en la parte más baja de mi viña, donde bien me parezca. Esto no te incumbe y lo hago a fin de preservar para mí las ramas naturales del árbol y también con objeto de guardar para mí su fruto para la estación, porque me aflige que tenga que perder este árbol y su fruto. Y aconteció que el señor de la viña se marchó y escondió las ramas naturales del olivo cultivado en las partes más bajas de la viña, unas en una parte y otras en otra, según su voluntad y placer, es decir, donde él quiso. Obviamente no le pidió permiso a las ramas. Así se hizo. Y sucedió que pasó mucho tiempo y el señor de la viña dijo a su siervo, ven, descendamos a la viña para que podamos trabajar en ella. Aconteció que el señor de la viña también y también su siervo bajaron a la viña a trabajar. Y sucedió que el siervo dijo a su amo, he aquí, mira, contempla el árbol. Y ocurrió que el señor de la viña miró y vio el árbol en que se había injertado las ramas del olivo silvestre y había retoñado y comenzó a dar fruto. Y vio que era bueno, y su fruto era semejante al fruto natural. Y dijo al siervo, he aquí, las ramas del árbol silvestre han alcanzado la humedad de la raíz, por lo que la raíz ha producido mucha fuerza. Y a causa de la mucha fuerza de la raíz, las ramas silvestres han dado fruto cultivado. Así que si no hubiéramos injertado estas ramas, el árbol habría perecido. Y he aquí, ahora guardaré mucho fruto que el árbol ha producido, y su fruto lo guardaré para mí mismo, para la estación. Aquí, hermanos, deberíamos empezar a preguntarnos si las raíces, perdón, si las ramas del olivo silvestre no fueran verdaderas, si no hubiera una buena intención en esas ramas,
¿Podrían haber salvado el árbol? Ciertamente no. Las ramas, dice, llegaron a la humedad de la raíz. Entonces, podríamos pensarnos, si entonces esas ramas, por ser silvestres, son falsas, son unas ramas que no están en el marco que Dios contempla como verdaderas. Hasta ahí nos queda la reflexión. Dice en el 19, y sucedió que el señor de la viña dijo al siervo, ven, vamos a la parte más baja y veamos si las ramas naturales del árbol no han dado mucho fruto también, a fin de que pueda yo guardar su fruto para la estación, para mí mismo. Y aconteció que fueron a donde el amo había escondido las ramas naturales del árbol y dijo al siervo, mira estas. Y vio que la primera había dado mucho fruto y también vio que era bueno. Y dijo al siervo, toma de su fruto y guárdalo para la estación a fin de que yo lo preserve para mí mismo. Y dijo él, lo he nutrido mucho tiempo y ha producido mucho fruto abundante. Y aconteció que el siervo dijo a su amo, ¿cómo fue que viniste aquí a plantar este árbol o esta rama del árbol? Porque he aquí, era el sitio más estéril de todo el terreno de tu viña. Y le dijo el señor de la viña, no me aconsejes. Yo sabía que era un lugar estéril, por eso te dije que lo he nutrido tan largo tiempo. Y tú ves que ha dado mucho fruto. Y aconteció que el señor de la viña dijo a su siervo, mira, acá, he aquí, he plantado otra rama del árbol también. Y tú sabes que esta parte del terreno era peor que la primera, pero mira el árbol, lo he nutrido todo este tiempo y ha producido mucho fruto, por tanto, recógelo y guárdalo para la estación, a fin de que yo lo preserve para mí mismo. Y aconteció que el señor de la viña dijo otra vez a su siervo, mira, ven, perdón, mira acá y ve otra vez, perdón, ve otra rama que también he plantado. He aquí, también la he nutrido y ha producido fruto. Y le dijo el siervo, mira hacia acá y ve la última. He aquí, esta la he plantado en terreno bueno y la he nutrido todo este tiempo. Y solo parte del árbol ha dado fruto cultivado y la otra parte del árbol ha producido fruto silvestre. He aquí, he nutrido este árbol igual que los otros. Ahora aquí, la pregunta, hermano, sería, si estas ramas que eran buenas fueron desgajadas del árbol original, ¿dejan de ser por eso la iglesia verdadera? ¿Dejan de ser el olivo cultivado? Evidentemente no. Por el contrario, algunas que fueron sembradas en terreno terrible dieron buen fruto. Y entonces, por ser sembradas en lugares distintos, uno es falso y el otro es verdadero. No, los dos son verdaderos. Pero tenemos este último caso, en el que el árbol empieza a dar fruto bueno y fruto malo. Podríamos decir entonces que algo está ocurriendo en este árbol, que lo hace dar fruto verdadero y fruto falso. Y entonces, hermanos, uno diría, bueno, pero si era la iglesia verdadera, la que fue sembrada en un lugar bueno y que fue cuidada y fue cuidada, perdón, que fue cuidada y podada, ¿cómo es que está dando fruto falso? Y entonces, hermanos, es ahí donde podemos notar que una iglesia verdadera puede también dar fruto falso, porque eran de la misma raíz. Y en cambio, vemos que en el árbol original se injertaron iglesias falsas, pero aún así alcanzaron la raíz y con eso empezaron a dar fruto verdadero. Entonces,
Aquí lo que llevamos de esta alegoría, podemos darnos cuenta que entonces no es un título lo que genera la verdad de una iglesia, sino el fruto. Y dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Si el fruto es bueno, entonces el árbol es bueno. Pero si el fruto es malo, entonces el árbol es malo. De ahí es donde viene entonces el poder reconocer a un falso profeta de uno verdadero, a una iglesia verdadera de una falsa. Si una iglesia, vamos a decirle, un árbol silvestre, empieza a dar buen fruto, entonces, ¿qué va a hacer el señor de la viña, el amo de la viña? Pues preservarlo. E incluso va a tomar de sus ramas para sembrarlas en otro lugar, porque está dando buen fruto. Pero si diera mal fruto, entonces, aun cuando el árbol fuera cultivado, tiene que perderlo y echarlo al fuego. Entonces, ¿qué es lo que hace que nuestra iglesia sea la iglesia verdadera? Su doctrina, en parte, ah, el que haya profetas, videntes y reveladores, en parte, la autoridad, sí, también forma parte, pero eso no es lo que le interesa al amo de la viña. Al amo lo que le interesa es el fruto, preservar el fruto. Y entonces, si el árbol no está dando buen fruto, hay un problema. Y ciertamente dice, me duele tener que perderlo. Así que hace muchas cosas para preservarlo. El decir que una iglesia es verdadera, más allá de estar hablando de una institución, es estar diciendo que estamos haciendo lo correcto, estamos dando buen fruto. Y si estamos haciendo eso, entonces sí es una iglesia verdadera. Lo demás es solamente discurso. Y me queda menos de un minuto. Entonces, permítanme, cierro la sesión, abro la siguiente y continuamos. Bien, hermanos. Bueno, pues ahorita es buen momento por si quieren hacer alguna pregunta de lo que llevamos hasta ahorita. Ok, entonces, ah, ok. Bien, hermana Alejandra y después hermano Enrique. Hermana, yo quería como comentarle algo que se me vino a la mente escuchándolo. A veces dentro de la iglesia, cuando el presidente Monzo se hace presidente de la iglesia, una de las características de su liderazgo fue precisamente la importancia de las personas como únicas. Yo recuerdo mucho que fue una época donde se nos invitaba a que los programas de la iglesia, las actividades que tenemos, no fueran el centro de las cosas, porque esto suele suceder. Y ahorita que lo estaba yo oyendo, yo decía, los frutos verdaderos del espíritu solamente son el resultado de una experiencia espiritual. Y Ujú. muchas veces dentro de la iglesia solemos, dentro del servicio, siendo maestros o como padres incluso, en en ese interés porque nuestros hijos o los chicos con los que nosotros caminamos puedan tener bendiciones, hacemos de esto una repetición. Entonces vemos cómo los niños se paran y dan un testimonio que les dicen los papás o un discurso en donde los niños depositan en sus palabras las cosas que han sido adoctrinadas de alguna manera por los adultos, ya sean maestros o ya sean este, em, padres. Y yo me quedé pensando porque en realidad la experiencia espiritual es un camino hacia adentro y representa el que tengamos como el respeto y como el tiempo para que las personas reciban las cosas espirituales de una manera que realmente les haga crecer hacia adentro, no hacia afuera. No sé
me quedé pensando, la verdad es que me parece que el hablar de frutos del Espíritu dentro de la iglesia es algo muy grande, implica una responsabilidad muy grande y muchas veces nos rebasa las instituciones, o sea, el hecho de que sea una institución. Ujú, Y es preocupante porque los jóvenes y los niños enfrentan muchos más ataques de los que nosotros pudimos haber enfrentado en algún momento por las condiciones históricas, por lo que se está viviendo. Entonces, cuando no es genuino, cuando esa experiencia no se hace experiencia y se convierte en una situación social, el, el pensar que somos la iglesia verdadera en el sentido social, en el ujú. sentido de institución, se pierden muchas cosas relevantes e importantes. Entonces, me quedé reflexionando en eso, hermano, quería compartirlo. Muchas gracias, hermano. Es una excelente reflexión. Hermano Enrique. Bueno, según yo entendía la alegoría de Zenón, y ahorita con lo que inicias, Juan, me pongo a pensar, dije, pues siempre le daba la interpretación, ya sea porque lo escuché y porque al leerlo yo también entendía que era el injerto del pueblo nefita, y por eso no solamente está en el libro de Mormón y no está en la Biblia, y los judíos, aunque es el árbol, pero el injerto está aquí. Pero ahorita con lo que dices tú, eh, es una pregunta que sí a veces me la he hecho el Islam, que son descendientes de Abraham, o sea, también son parte del árbol, ¿no? Y sería otro injerto, pero ¿hay algún otro, otra rama que pudieras mencionar o Sí, por supuesto hay muchas ramas, incluso obviamente después del diluvio viene otra vez el inicio de cero con, con Noé y su familia. Ya el hecho de que hubiera tres ramas después de Noé, efectivamente nos hace saber que cada rama lleva la verdad y de sus descendientes, entonces cada rama lleva la verdad. Obviamente, con el transcurso del tiempo, ocurre el fenómeno del teléfono descompuesto y empieza a producirse fruto silvestre. Y entonces tiene que venir la poda, nuevamente, algunas modificaciones a la tierra y a los cuidados, para que entonces vuelva a dar fruto bueno. Entonces podemos pensar que en aquellas comunidades que aparentemente hoy las consideramos paganas, que no pertenecen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, algunas que ni siquiera son cristianas. Entonces, decimos que por eso estas son silvestres, pero no sabemos cuánta verdad tiene. No sabemos todo el legado que incluso esas comunidades que consideramos paganas pueden tener un legado mucho más antiguo y más preservado que el que tenemos nosotros a 200 años del establecimiento de la iglesia. Entonces, evidentemente, no podemos ser tan tajantes al decir como no eres árbol cultivado, eres falso. Y el cristianismo tiene también muchas ramas, porque creemos que hubo un solo cristianismo y que nuestro Salvador vino a institucionalizarla. Eso no es cierto. Si eso hubiera sido, él estuviera rompiendo con la ley de Moisés y entonces queda descalificado automáticamente para ser Mesías. No puede ser Mesías si él va en contra del judaísmo. Bueno, perdón, en contra de la ley. Sí, el judaísmo es otra cosa. Este, evidentemente él tenía que cumplir con la perfección de la ley para no ser descalificado. Y uno de los preceptos de la ley es que si alguien intenta sacarte del pueblo de Israel, entonces el tal es un falso profeta y tiene que morir apedreado.
Si creemos que Cristo vino a fundar una iglesia separada de los judíos o del pueblo de Israel en general, estamos cometiendo el más grave de todos los errores porque estamos descalificando a Jesús de Nazaret como Mesías. Es lo que vino es a cumplir con toda justicia. Pero hay un cristianismo ah, que nace de la comunidad de Juan el Bautista y es uno de los que ha influido mucho en el pensamiento de nuestra iglesia, que es el cristianismo gnóstico. ¿Qué es lo que, o qué entendemos por el cristianismo gnóstico? No sé si alguien no se pudiera saber o, perdón, expresarnos qué sabe sobre el cristianismo gnóstico. Pues suena a conocimiento escondido, ¿no? Exacto. En la comunidad de Juan el Bautista estaban los esenios, él pertenecía a esa comunidad, y ellos manejaban el concepto de esperar al Mesías por revelación. No se podía tener un testimonio de el Mesías, ni siquiera reconocerlo, si no había una revelación. Por lo tanto, había un camino que seguir, una preparación, o lo que llamaba Samuel en el Antiguo Testamento, una escuela de los profetas. Esa entrenaba a las personas para saber cómo tener un testimonio, reconocerlo y compartirlo. Y así ir dando este conocimiento oculto a otras personas. Nosotros somos una iglesia que maneja mucho ese concepto, que sabemos que no se limita a un profeta, a una sola persona, sino que cada persona tiene que seguir un camino de iniciación hasta llegar al gran maestro. Todo ese pensamiento, ese lenguaje, el hecho de que hablemos de luz y de verdad como cosas tangibles, eso es lo que consiste el pensamiento gnóstico, porque estamos hablando de un conocimiento escondido y reservado de acuerdo a nuestra preparación. Entonces, el gnosticismo, que fue eh, eh, apachurrado por la iglesia dogmática, por la institución precisamente, hizo que se perdiera ese conocimiento durante un buen tiempo. No obstante, en esta época, dado los descubrimientos en Qumran, se está nuevamente obteniendo mucha información de un cristianismo que se creía extinto. Hermana Alejandra. De hecho, hermano, el gnosticismo justamente es una lucha entre el concepto de la materia y de, bueno, no sé si lo entiendo bien, pero entre lo que tiene que ver el mundo material con el mundo espiritual. Para ellos, el dominio del conocimiento es lo que permite la espiritualidad auténtica. Y inclusive ellos hablan de un ser, no me acuerdo el nombre, pero que es hijo de Sofía, Ujú. que es quien es el creador del mundo, de la materia. Sí, Y lo que en realidad se trata es de la conquista sobre la materia. ujú. Eso es lo que yo entiendo. Así es, hermana. Ok. Y todos los cristianismos que hubo en el principio también erraron, también tuvieron puntos doctrinales equivocados. Entonces, si esos cristianismos, muchos de ellos fueron testigos de la ministración del Salvador y aún así cometieron errores, ¿por qué pensar que nosotros somos mejores que ellos y que en esta iglesia no hay errores doctrinales? ¿Qué nos hace tan diferentes y tan especiales de ellos que también tuvieron profetas, apóstoles y que ciertamente el apóstol Pablo es un profeta, perdón, es un apóstol gnóstico, muy a pesar de lo que a algunos les llegue, o sea, que algunos que son gnósticos y que no están muy de acuerdo en esta idea. Pero el apóstol Pablo es el único que habla de un Cristo que, del cual él es testigo por revelación.
no porque lo haya conocido personalmente, a diferencia de Pedro. Pero ¿qué pasa? Que institucionalmente incluso se coloca a Pedro como cabeza de la iglesia porque le era conveniente, de acuerdo a esa institución de aquella época. En fin, podríamos mencionar que finalmente la Iglesia Católica dice los cristianismos que no se apegan a esta doctrina son falsos. ¿Realmente se puede hacer eso? Ya vemos por la alegoría que eso fue un error. Sin embargo, las cosas sucedieron y algunos cristianismos fueron acallados, otros fueron extintos, pero dejaron vestigios. Y así podríamos mencionar incluso la iglesia etíope, maravillosa iglesia, porque tiene libros que consideramos apócrifos, pero que ciertamente el apóstol Pedro usó en sus propias cartas para dar testimonio. ¿Cómo es que Pedro sí los consideraba escritura y la iglesia que se institucionalizó en el siglo II, eh, ya como, vaya, ya habían muerto los apóstoles y entonces la siguiente generación empieza ya a agruparse como una institución propiamente? Y empiezan a surgir estratos dentro de la iglesia y esto ya ocurre en el siglo II. Ya evidentemente se formaliza todo más adelante, pero aquí es donde empieza a tener forma. Esa iglesia tan próxima al ministerio del Salvador es la que decide qué cristianismos no y qué cristianismos sí. Y por las propias cartas de Pablo nos damos cuenta de que ya había demasiados cristianismos, tanto que él tiene que decir, no seáis movidos de vuestra forma de pensar. Hermana Alejandra. Fíjate, hermano, que fue maravilloso la clase pasada que usted con escrituras, nos hizo ver la importancia de la Santa Cena y la manera como nosotros la tomamos. Y es muy impresionante, digo, yo lo digo desde mi sentido como maestra, ¿no? Si yo comparto algo que no, que bueno, es mi formación y lo comparto porque estoy equivocada, pero si yo me doy cuenta de que lo que yo estoy diciendo no es correcto, lo ideal o lo lógico sería pues, pues corregirlo. O sea, no pasa nada de que tú en este momento puedas tener más claridad, entenderlo mejor y vivirlo de una manera más correcta. Creo que el problema más grave es la resistencia que existe a que nosotros podamos cambiar las cosas que nosotros vivimos, que las vivimos de una manera tan pasiva, ¿no? Porque los presidentes, no, esto que voy a decir no lo digo en plan de juicio, muchos presidentes destacan, mucha gente se para al púlpito y insistentemente te dice que la Santa Cena te limpia de semana a semana, literal. Lo oímos siempre, es algo que está muy presente. Incluso apóstoles. Pero sí, pero yo, ahora que yo compartí con el grupo toda la investigación que yo hice de las fiestas judías, yo me quedé muy impresionada del trabajo tan arduo que representan estas festividades y el trabajo espiritual que las personas hacen por un periodo de tiempo muy largo. O sea, no es una cosa de un día para otro, sino es algo que los acompaña y que los hace recapacitar o reflexionar sus vidas. Entonces, me parece bastante más útil en la vida esa parte. O sea, nosotros recibimos las cosas de poco a poco y es de gracia en gracia. O sea, no todo es rápido, no todo lo entendemos ya hoy. Es un proceso. Ujú. Pero lo delicado de la iglesia verdadera es que la gente que se encuentra en el liderazgo, ya sean maestros o papás o los mismos líderes de la iglesia, que resistan a poder, a tener la apertura de escuchar cosas como esta, como el hecho de que tú tomes la Santa Cena llevando tus
no esperando que te dé el Señor, sino llevando tus presentes, que es lo que usted nos enseñó, que me parece algo que si nosotros lo hiciéramos por sentido de lógica, independiente de nuestra espiritualidad, por sentido de lógica, seríamos mejores de domingo a domingo, porque la reflexión sería hacia adentro. O sea, ¿qué es lo que yo estoy llevando a la iglesia? ¿Qué es lo que realmente puedo reconocer en el Señor? Un sacrificio que Él hizo dando su vida por nosotros. Lo puedo reconocer, pero ¿yo qué hago? Yo en mi vida personal. Entonces, si tú tienes esa reflexión de semana a semana, pues evidentemente no vas a ser perfecto mañana, pero evidentemente vas a ser mejor cada día, dentro de tus limitantes, dentro de tus defectos. Me parece lo más delicado de la iglesia verdadera es la resistencia a escuchar, la resistencia a ver la luz, la resistencia a reconocer que no sabemos, a Exacto. decir, no sé, y bueno, pues lo puedo aprender, ¿no? No lo sé, no lo entendía. Pero a veces me da la impresión de que es como una lucha de egos, Ujú. sobre todo, perdón lo que voy a decir, me voy a ver muy mal, pero sobre todo en el campo de los sacerdotes, es como esa exhibición de conocimiento, que no está mal, el conocimiento siempre es luz, pero cuando tú te resistes a hacer cambios de lo que tú no entiendes, y te resistes a hacerlo, en ese momento ya no eres una persona inteligente Ujú. y mucho menos puedes liderar a otros. Tienes que tener la flexibilidad de comprender, pues que no lo entiendes, ¿no? Y que Sí, no lo entendías o no lo entendías así. Y si eres humilde y lo entiendes, entonces es posible que después de esa humildad, que, que tú reconoces tu falta de conocimiento al respecto, empieces a hacer los cambios. pues, Perdón, es mi comentario. muchas gracias, hermana. En efecto, algo ocurrió en las ramas silvestres que alcanzaron la raíz, se sometieron y dieron buen fruto. Algo pasó con el árbol cultivado que estaba secándose y que estaba dando un fruto que era silvestre. Entonces, evidentemente, no es el árbol lo que determina si es verdad o no, sino es el fruto. Y ciertamente, hermanos, cuando esta parábola empieza a concluir, se habla de una última. Rápidamente lo leo, dice a partir del versículo 62. Por tanto, vayamos y trabajemos con nuestra fuerza esta última vez, porque he aquí se acerca el fin, y esta es la última vez que podaré mi viña. Injerta las ramas y empieza por las últimas, para que sean las primeras y las primeras sean las últimas. Y cava alrededor de los árboles viejos como nuevos, los primeros y los últimos, y los últimos y los primeros, a fin de que todos sean nutridos de nuevo por la postrera vez. Generalmente, hermanos, eh, interpretamos estos versículos como que es la época en la que vivimos actualmente, los últimos días, donde se está haciendo la última labor. Pero no, hay unos últimos de los últimos. Y esos últimos, nosotros lo conocemos como el milenio. El milenio es el tiempo en el que regresa el Salvador y completa la parte que faltó de su reinado. Si leemos Isaías y vamos a darnos cuenta de que hay muchas, incluso la escritura famosísima, donde él está en la sinagoga y él empieza a citar a Isaías, ah, él deja la escritura a la mitad, no concluye la escritura. Y decíamos en una ocasión en la clase, es porque efectivamente él solamente iba a cumplir una parte de esa misión. La otra parte la vendrá a cumplir cuando él regrese. Vino como profeta y sacerdote, en la próxima vendrá como rey y Dios. En esa época es cuando va a ocurrir esto que estamos o que leímos en Jacob 5.
donde se va a trabajar por última vez, porque ciertamente a eso va a venir el Salvador, donde él personalmente, junto con, bueno, más bien él, sí, en calidad de amo de la viña, junto con sus siervos, van a trabajar conjuntamente, ahora sí, para recoger el fruto, guardarlo, y entonces viene la quema. Ahora sí, en esta época, en este tiempo, es cuando se habla de ahora sí, vamos a arrancar todo aquello que ya no sirve y lo quemamos. Esto no va a ocurrir, o sea, la quema no va a ocurrir en nuestro tiempo. No está ocurriendo, de hecho. Ciertamente todavía estamos en un tiempo diferente, en un tiempo previo a esto que se narra aquí. Es bien importante entender que el Mesías, cuando regrese, no va a regresar solamente a que lo abaniquen, va a regresar a trabajar y va a regresar a cumplir la otra parte de las escrituras que sigue pendiente. De ahí es donde viene la importancia de conocer las festividades, que decía ahorita la hermana, las festividades que hoy llamamos judías, pero no son judías, son las festividades del Dios de Israel. Y entonces vamos a saber que cuando Él venga, incluso va a aclararnos de manera personal en dónde está nuestra madre, en donde Él va a decirnos con detalle el resto de la restauración. No va a existir una verdadera restauración sin que Él venga. Por eso es que en Hechos capítulo 2 encontramos la expresión restaurar todas las cosas en Cristo, no en la iglesia de Jesucristo, sino cuando Él venga, se van a restaurar todas las cosas. Y decíamos en clases anteriores, la resurrección del ser humano es la cúspide de esa reencarnación. Digo, perdón, de la resurrección es la cúspide de la restauración y es el fin de la reencarnación. Cuando nosotros estábamos antes de nacer en este mundo, vivimos una vida. Y entonces llegamos a este mundo donde recibimos un cuerpo prestado, es desechable. Que nosotros nos hacemos la ilusión de que es nuestro, esa es otra cosa. Pero este cuerpo desechable ciertamente tendrá que ser revestido. Y eso significa que entonces el alma sale y nuevamente regresará para ser recibida por un revestimiento diferente, no el mismo. Entonces, de ahí también quitamos ese mito de que vamos a resucitar en el mismo cuerpo. ¿Quiénes van a resucitar en el mismo cuerpo? Solamente aquellos que han alcanzado la promesa de Doctrina y Convenios, sección 84. Ser renovados, perdón, sí, recibir la renovación de sus cuerpos a través del Espíritu. Solamente ellos, como es el caso de Enoc, ¿sí? Donde él asciende hasta la gloria celestial en la exaltación, habla con Dios, pero él era un ser mortal. Él recibió eso debido a que él fue renovado totalmente. ¿Y qué pasa con esas personas que tienen control sobre la vida y la muerte? Y entonces a ellos no los matan, ellos dan su vida, como lo hizo el Mesías. Si Enoch lo hizo, si Elías eh, también está a un pasito de lograrlo, ciertamente el Mesías es el mejor ejemplo. Enoch y el Mesías son ejemplos de que el ser humano tiene esa capacidad de hacerlo. Pero eso depende de la disciplina que alcancemos en esta tierra y que no nos dejemos engañar por el mundo material, pero no en el sentido gnóstico, sino en el sentido de cómo es que lo material pertenece al estado caído. Si eso nos engaña y creemos que eso es la verdad y es el todo, vamos a caer derechito en una trampa, porque como bien lo hemos dicho en alguna ocasión, nosotros no somos humanos
intentando descubrir un mundo espiritual. Somos espíritus viviendo en un cuerpo material y corrupto. Entonces, esa cúspide de la restauración, hermanos, y la verdadera restauración se va a cumplir hasta que venga el Mesías. Y ahí, al final, es cuando sabremos qué es la iglesia verdadera. Ahorita, hermanos, más allá de vivir esta ilusión de decir, esta es la iglesia verdadera, esforcémonos por hacer que sea verdadera. Ahora bien, decía en la parábola, yo las voy a sembrar por donde yo quiera. No le voy a pedir permiso ni a las ramas, ni tampoco al ciervo. Lo cual, hermanos, podríamos decir, eso significa que les quita el albedrío. En cierta manera, sí, ah, pero de forma individual, no. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando la rama es injertada, la rama decide, o sea, la rama es una inteligencia. Al final de cuentas, la parábola es maravillosa porque nos muestra que en la vida vegetal hay inteligencia pura. Y entonces la rama que es injertada siendo inteligencia, decide. Recuerden que una inteligencia tiene dos características. Una parte que es la materia, pero la otra más importante es que tiene albedrío. Si no, no puede ser inteligencia. Y como inteligencia, decide si llegar a la humedad de la raíz o no. Entonces, en cierta parte se cumple los designios del amo de la viña. Pero por otra parte, la rama puede decidir individualmente si acepta o no, aun cuando ya esté prefijado que así tenía que suceder. De tal forma que vemos en los ejemplos que vimos, un árbol dio mitad silvestre y mitad cultivada. Esto, hermanos, nos debe de ser muy ilustrativo para saber entonces qué es la predestinación. Ya que entendimos que es una iglesia verdadera, entonces, ahora sí, entrando de lleno a la predestinación, vemos que la preordenación es solamente una asignación de misiones conforme a nuestras cualidades desarrolladas antes de venir a este mundo. Pero incluso aquí en esta misma tabla de la guía para el estudio de las escrituras, hay algunas escrituras que se refieren a la predestinación, no a la preordenación. La preordenación se da eh, sobre las personas, pero la predestinación es algo un poquito más conceptual, que se da a las cosas o a los conceptos incluso. Por ejemplo, Deuteronomio 32:8. Y para que vean que no hay engaño, dice la escritura, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de Adán, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Ahí debería decir hijos de Dios, de los hijos de Elohim. Pero ese no es el punto. Dice que él estableció los límites de los pueblos. Entonces, evidentemente esto no lo establece en el ya. A Dios no reacciona. Él ve las cosas por anticipado. Y entonces, de acuerdo a su presciencia, él predestina los límites de los pueblos. En qué naciones, perdón, en qué lugares van a desarrollarse determinadas naciones. Pero esto se pone mucho mejor cuando leemos Hechos. En Hechos dice lo siguiente, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado, es decir, no hay alteración, el orden de los tiempos y los límites de la habitación de ellos. Eso está prefijado, es inamovible y es la voluntad del Señor. Eso es a lo que se refiere la alegoría del olivo cuando dice, voy a sembrar estas ramas
donde a mí me plazca, donde yo quiera, y no te voy a consultar, siervo. Hermana Alejandra. Bueno, ok. Rápidamente, porque nos quedan 4 minutos. Ah, entonces, vemos que hay cosas que sí están delimitadas. Y evidentemente, hermanos, Ay, perdón, es que no, se me apagó, pero sí, bueno, adelante. ya pude. Gracias. Quería comentarle esto. De alguna manera, hermano, el destino está ligado a las condiciones que nos rodean físicas. O sea, no es gratuito que nazcas dentro del convenio, por ejemplo, o que nazcas como gentil. Las condiciones de ese estado de pertenencia y también las condiciones físicas. No es lo mismo nacer en Egipto hace 2500 años a nacer hoy en México. Entonces, esas condiciones a mí me dan la impresión de que son destino. O sea, eso es un destino, Sí, porque es el entorno en el que vas a desarrollarte. Y finalmente, yo como mujer, las condiciones que tengo en este momento dentro de la iglesia y todo no se comparan con una mujer en Irán en este momento, así ¿no? es. Entonces, eso ya es un destino, independiente de mis cualidades y de mis acciones. Ujú. Quería hacer el comentario. Así es, hermana, muchas gracias. Eso, hermanos, eh, nos debe de nos debe de dar a entender a nosotros entonces que sí hay un lugar donde fuimos asignados a nacer, pero más allá de una asignación, es algo que ahorita vamos a leer. Yo creo que no en esta sesión, ahorita que habla la siguiente, eh, porque vamos a ver algo que determina incluso la presciencia, de dónde se obtiene ese conocimiento previo de Dios para poder prefijar ciertas cosas. Pero esto es en conceptos, esto es en límites de naciones, tiempo, esto sí está prefijado, pero ya de antemano nos empieza a dar luz concerniente a nosotros. No estamos en casualidad en este tiempo y en las naciones a las cuales pertenecemos. E incluso podríamos decir, tampoco es accidental el que nosotros estemos en esta sesión en este momento. ¿Por qué? Porque obviamente el Señor había prefijado límites que no se pueden traspasar y tiempos. Y la tecnología que estamos usando es precisamente una especie de caldero por el cual nos estamos comunicando a pesar de que estamos en distancias diferentes. Eso, hermanos, es eh, parte del establecimiento de los límites. No estamos por casualidad, no estamos accidentalmente. Esto forma parte de la predestinación, que ciertamente de alguna manera se tenía que cumplir. Y para eso está el Espíritu Santo. Es la fuerza, y ojo, es la fuerza que hace que el plan se lleve a cabo. Al final, cada rama tendrá que decidir por sí misma si llega a nutrirse de la raíz o simplemente se deja secar y entonces muere. Pero evidentemente sí hay un respeto de ese albedrío. Tenemos aquí, bueno, en Apocalipsis, por ejemplo, es una escritura bien intensa. Y la adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no estaban en pasado escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aunque la visión es del futuro, el libro ya estaba escrito, no, y esos nombres no estaban. Entonces, podríamos preguntarnos, entonces, si hay personas que vienen a este mundo a condenarse, si hay personas que vienen exclusivamente a salvarse, ahí es donde viene esta misión del Cordero
que fue inmolado desde, no en el meridiano de los tiempos, no en los últimos días, sino dice desde. Y desde significa el inicio de, pero no le pone fin. No hay una terminación, como decir que fue inmolado en, sino que el desde indica un inicio, pero no indica un fin. Entonces, desde el principio del mundo comienza la expiación, lo que llamamos la expiación de Jesucristo. Es por ese testimonio que nosotros sabemos que estamos en esta tierra. Es decir, que todos aquellos que creyeron en el Cordero antes de nacer, entonces fueron predestinados a estar en este planeta. ¿Cierto o falso? Evidentemente, así las escrituras nos hacen saber que ese es el testimonio que recibimos antes de haber nacido y por eso es que estamos aquí cumpliendo las preordenaciones asignadas. Y cierro esta sesión para poder abrir la siguiente y concluir.